Buenos días. Empezamos esta segunda sesión de las jornadas de rehabilitación del patrimonio arquitectónico con la intervención de don Emilio González. Emilio González es letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Es licenciado en Derecho y máster en Derecho Urbanístico por la Universidad de La Laguna, donde también obtiene el diploma de estudios avanzados en el área de conocimiento de Derecho Administrativo. Posee también el diploma de especialización en contratación pública por la Universidad de Salamanca. Viene desarrollando su labor profesional en el ámbito del derecho administrativo, en particular en el urbanismo y la contratación pública. También participa de la asesoría jurídica del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Humera y el Hierro, del Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote y del Consejo Canario de Colegios de Arquitectos. Emilio, te dejo la palabra. Buenos días, muchas gracias Domingo por tu amable presentación. Buenos días a todos. ¿De qué les quiero hablar hoy aquí? Bien, en primer lugar, desde mi experiencia en la asesoría jurídica de este colegio, en el tratamiento de aquellos asuntos que van ligados al patrimonio arquitectónico. Yo dividiría una parte, digamos, institucional en la que el colegio, pues a nivel de su junta de gobierno, ha tenido que intervenir en la participación de alegaciones a instrumentos normativos, en la que surge el debate de cuál debe ser la composición o la participación del colegio como representante del colectivo de arquitectos en distintos órganos colegiados que prevé la Ley de Patrimonio. Ahí siempre en esos debates, pues bueno, se intenta hacer valer la posición de la profesión en el ámbito de patrimonio, pues bueno, de la manera más, con mayor rigor posible. Desde el punto de vista del arquitecto, digamos, del arquitecto de calle, del arquitecto colegiado, también se plantean problemas en el ámbito de patrimonio desde el punto de vista ya pues, de la relación con el cliente y de la relación con la administración a la hora de defender los proyectos de carácter patrimonial, ¿no? Esta ha sido un poco mi experiencia en estos años en esta materia desde este colegio. Entonces, intentaré, bueno, ofrecer unas ideas en relación al ámbito de las competencias, ese debate que nunca se cierra, de las competencias de los arquitectos en materia de patrimonio y si tengo oportunidad también de algunas ideas, algunos consejos para los arquitectos de cómo afrontar un proyecto que tenga que ver o que afecte a un bien catalogado o a un bien protegido, desde el punto de vista de, bueno, de la relación con el cliente, de la relación contractual, que es lo que hay que tener cuidado, porque si ya de por sí el desarrollo de la relación profesional es, bueno, es controvertida, en muchos casos pues, con contratación verbal, cuando estamos hablando de intervenciones en bienes protegidos, pues hay que informar bien a los clientes de dónde nos estamos metiendo, ¿no? Pero bueno, esto lo desarrollaré más adelante si tengo oportunidad. Y antes de empezar, cuando me plantean participar en estas ponencias, pues sobre patrimonio arquitectónico, pues me planteo qué es el patrimonio arquitectónico. Todos podemos tener una idea de lo que puede ser el patrimonio arquitectónico, pero como jurista, pues me interesa saber si existe un concepto legalizado, positivizado, que decimos los juristas, de patrimonio arquitectónico, porque el concepto es lo que nos va a determinar luego la existencia de un régimen jurídico al que acogernos y de qué categorías o instituciones lo regulan. En primer lugar, pues bueno, no vamos a encontrar en la legislación estatal ni en la autonómica, con alguna salvedad, como explicaré más tarde, un concepto de patrimonio arquitectónico. Lo vamos a encontrar no en la ley, sino en un convenio suscrito por el Estado español, un convenio que data del año 85, ratificado
en el año 89, el Convenio de Granada, en la que encontramos ya una definición de lo que se entiende por patrimonio arquitectónico. Lo pueden ver ahí, se puede estar más o menos de acuerdo, pero eso es el patrimonio arquitectónico desde el punto de vista jurídico. Y aunque es un convenio internacional, estando ratificado, pues forma parte del ordenamiento jurídico interno. Es decir, que cuando queramos hablar de patrimonio arquitectónico, pues podemos hacer referencia a él. Las distintas leyes que se han ido promulgando, siempre en sus exposiciones de motivos hacen referencia a los convenios internacionales de todo tipo. Este es el que incorpora este concepto. A pesar de que este convenio está ratificado, en el año 89 la Ley de Patrimonio Histórico del Estado no ha incorporado un concepto de patrimonio arquitectónico. La ley estatal del año 86, del año 85, perdón, pues refiere a algunos títulos al patrimonio arqueológico, al patrimonio bibliográfico, pero no contiene un título regulador del patrimonio arquitectónico. Primera observación que puedo destacar aquí. Antes de avanzar, quiero detenerme un poco en lo que implica el patrimonio cultural, hasta dónde llega el Estado, hasta dónde llegan las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas tienen un peso muy importante en la regulación del patrimonio cultural y, por ende, en el patrimonio arquitectónico. La Ley de Patrimonio del Estado se promulga cuando ya ha recaído hay 3 sentencias claves del Tribunal Constitucional. La primera de ellas es previa a la Ley de Patrimonio Histórico del Estado, en la que nos viene a decir que el título no es un título propio del Estado, es un título concurrente, el título de promoción de la cultura, en el que tanto Estado como comunidades autónomas pueden entrar a legislar. No con el juego de ley básica, ley de desarrollo, sino con esta competencia concurrente. Otras sentencias que son relevantes se producen, una, por un conflicto de las comunidades autónomas con el Estado. Hay un recurso de la Generalitat de Cataluña contra la ley del Estado, se produce un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que salva la ley pero obliga a interpretarla según lo que dice la propia sentencia del Constitucional, y en este caso, pues el sentido del fallo es que la ley debe interpretarse como la ley estatal, la competencia del Estado, como un estándar de mínimos en el que las comunidades autónomas pueden desarrollar, pueden ir más allá en la protección del patrimonio. Otro pronunciamiento clave del Tribunal Constitucional se produce al revés, por un recurso en este caso se produce por 50 senadores y varios grupos del Senado contra la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. En este caso lo que se impugna es este artículo de la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, en la que se habla del carácter excepcional del patrimonio a los efectos de su catalogación como bienes de interés cultural, es decir, solo serán aquellos con carácter excepcional. Aquí entiende el Tribunal Constitucional que se produce una rebaja en los estándares de protección respecto de la ley estatal, lo que implica una vulneración de la doctrina que ya veníamos citando, y anula este artículo por entender que se produce una rebaja en la protección. Entonces, el juego entre Estado y comunidades autónomas es un estándar de mínimos en la ley estatal que las comunidades pueden desarrollar, pueden ampliar de manera libre. Bien. Respecto de las comunidades autónomas, a lo largo del tiempo pues han venido sucediendo una serie de normativas autonómicas que pueden ver aquí, siendo la ley canaria
la más reciente, que sustituya, como saben, a la ley del año 99, a la 499 de Patrimonio Histórico, por esta ley de patrimonio cultural. Pues bien, en lo que se refiere al patrimonio arquitectónico, al menos de lo que yo he podido estudiar, solamente hay una ley que habla de manera directa de lo que es el patrimonio arquitectónico, incorporando un concepto, un contenido y unos títulos de intervención, que es la ley gallega. La ley gallega, la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, pues nos da una definición de lo que es el patrimonio arquitectónico, y a partir de esta definición, pues no solo se queda ahí, sino que dedica pues de manera muy prolija a regular el contenido del patrimonio arquitectónico. Voy a hacer un paréntesis al hilo de la exposición de motivos de la ley gallega. Como ven, siempre es interesante detenerse en las exposiciones de motivos de las leyes. Aquí, como ven, hace una referencia en primer lugar a esos convenios internacionales que inspiran al legislador, y a continuación este párrafo que me ha llamado la atención porque me parece muy interesante, ¿no? Hablando, y hago un paréntesis, sobre el control de las potestades discrecionales de la Administración. Siempre es problemático cuando nos enfrentamos a la autorización de un proyecto arquitectónico, pues la interpretación de la norma. Cuando se presenta una solicitud de licencia para un determinado proyecto, pues siempre, por mucho que se estudie, siempre van a surgir controversias sobre la interpretación del plan general, sobre la interpretación de determinada normativa urbanística o sobre la normativa sectorial o de edificación, ¿no? Y siempre puede haber una pugna entre, bueno, entre el redactor, asistiendo al promotor, y los técnicos o los jurídicos. Y esto es, bueno, pues este es el control de la discrecionalidad de la Administración, que muchas veces acaba judicializándose porque entendemos que la justificación que emplea la Administración no es correcta y ya será el juez el que diga quién tiene la razón. Bueno, este debate se complejiza muchísimo cuando estamos hablando, cuando le añadimos ese plus a un proyecto que se desarrolla en un bien protegido. Porque no solo tienes que considerar una normativa urbanística determinada, sino que estamos hablando de si la intervención se ajusta a unos determinados criterios de conservación, etcétera. Y este es el debate, ¿no? Porque a veces tenemos esa percepción de cierto grado de subjetividad o por qué estéticamente esto es mejor que lo que yo planteo. Bueno, esto lo dejo en el aire porque yo creo que a todos se nos pueden ocurrir casos concretos en los que frente a un determinado proyecto que ha sido autorizado, yo quiero plantear otro igual y de repente me han cambiado el criterio. ¿Y me han cambiado el criterio en base a qué? En base a la opinión del técnico que informa, que entiende a lo mejor, claro, de una manera que podemos entender que es subjetiva. ¿Cómo controlamos esto? Pues para los juristas es complicado y para los jueces también, porque volvemos a lo mismo, y es lo que dice la exposición de motivos, estamos ante conceptos jurídicos indeterminados que son difíciles de controlar, ¿no? Entonces, esto pues me ha gustado verlo en una ley que inspira al legislador a redactar un texto normativo, ¿no? Que son conscientes del problema. No sé en Galicia qué ocurre, pero aquí desde luego que esto es un problema real. Un problema real cada vez que, no siempre, pero cada vez que vas a afrontar un proyecto que tenga que ver no solo en el urbanismo en general, sino en materia patrimonial especialmente. Continuando con la ley gallega, como ven, pues contempla una regulación, un concepto de lo que es el patrimonio arquitectónico, diferenciado de otros tipos de patrimonio, como puede ser el arqueológico, etnográfico, etcétera.
Y nos habla de su contenido de una manera pues, bastante detallada, diciendo qué debemos entender por lo qué bienes integran este patrimonio arquitectónico, llegando incluso pues, a día de hoy. Si se dan cuenta, en el apartado segundo se habla que se puede reconocer un significativo valor arquitectónico a bienes construidos con posterioridad a las fechas que aquí se refieren, ¿no? Estamos hablando incluso de posteriores al año 65, es decir, que no hay ningún problema en reconocer valores patrimoniales a una edificación, a un determinado proyecto de fecha reciente, es decir, de arquitectura contemporánea. Esto, bueno, me parece interesante. Dejando atrás la ley gallega, ¿qué nos dice la ley nuestra ley, la ley canaria? Bueno, igualmente en su exposición de motivos hace referencia a esos convenios internacionales, pero no incorpora un concepto específico de patrimonio arquitectónico. Se ha dejado atrás regular o incorporar un título específico que dé cobertura a ese patrimonio arquitectónico. No es que no se preocupe la ley canaria de la arquitectura, ¿no? Pero vendría bien reconocerle en un título propio, darle entidad al patrimonio arquitectónico, porque, repito, existe, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el Convenio de Granada ha sido ratificado y tiene valor de ley. Entonces, el Estado no creo que lo vaya a hacer ya, deja a las comunidades autónomas que desarrollen esta materia, serían las comunidades autónomas las que tengan que hacerlo. Entonces, bueno, esa es una reflexión que hago respecto de nuestra regulación autonómica de lo que es el patrimonio arquitectónico. Y definido lo que es el patrimonio arquitectónico, un poco por ubicarnos de qué estamos hablando, ¿cuáles son las competencias profesionales de los arquitectos en materia de patrimonio? Esto es otro debate. Esto es un debate que no pretendo resolver aquí, no puedo resolverlo y está abierto fundamentalmente porque a quien le corresponde cerrarlo, pues no lo ha hecho, que es al legislador. La única manera de acabar con esto sería con un título exclusivo previsto en la ley que atribuyera competencias a según qué profesiones en materias de intervención, pero eso no está ahí. ¿Qué normas de referencia debemos considerar cuando hablamos de competencias profesionales de la arquitectura? Pues eso lo saben ustedes mejor que yo. En primer lugar, la ley de ordenación de la edificación, y también hay que considerar la ley canaria, la ley de patrimonio cultural. ¿Existe una competencia exclusiva en la ley de la edificación a favor de los arquitectos? Sí, pero la que ya saben, el juego del artículo 10 con el artículo 2.1a, los proyectos de edificación, en función de los usos de la edificación, deberán ir suscritos por arquitectos cuando se trate de edificación residencial, sanitaria, etcétera. Esto es así, especialmente la cultural, que esto interesa mucho en lo que se refiere a intervenciones o a proyectos en materia de patrimonio. ¿Hay alguna referencia en la LOE a las intervenciones en edificaciones protegidas? Sí, hay una referencia específica, no sé si la estoy reproduciendo aquí, efectivamente, en las obras que tengan carácter de intervención total y en las que tengan carácter de intervención parcial en aquellos elementos o partes que sean objeto de protección. Bien, pero ¿esto es un título atributivo de competencia directo a los arquitectos? No, hay que volver a jugar con el artículo 10 y con el artículo 2.1a. Cuando la intervención en edificaciones tenga un destino cultural, pues habrá que exigir que el proyecto sea suscrito por un arquitecto, pero no por el juego de esta letra C, porque esta letra C no está atribuyendo una competencia directa. Esto lo podemos debatir hasta la saciedad. De hecho, el Consejo o la asesoría del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos pues tiene
una opinión pues, más rígida respecto de este asunto, en la defensa de la competencia exclusiva de los arquitectos. Yo, bueno, comprendo esa defensa, pero no la puedo compartir del todo. Creo que la vía para defender la competencia de los arquitectos en materia de patrimonio, intervenciones de carácter patrimonial, no debe de ser tanto la defensa de una competencia exclusiva como la defensa del criterio de especialidad en función de la formación profesional del título de la arquitectura. Es decir, no por un principio de exclusividad, sino por un principio de especialidad. ¿Por qué? Porque es el que podemos encontrar de manera reiterada en la jurisprudencia, siendo la jurisprudencia pues, fuente del derecho, según lo que dice el Código Civil, en ausencia de una norma o de una regulación específica que con el dedo en el artículo, como decía antes, veamos un título atributivo competencial a favor de los arquitectos. Como decía antes, la ley de Patrimonio Cultural de Canarias, ¿qué nos dice? Pues esa fórmula que ya conocemos del técnico competente. ¿Quién es el profesional que podrá redactar un proyecto? Pues el técnico competente. El técnico competente que cuente con una titulación oficial y cualificación suficiente. ¿Y qué nos está diciendo esto? Pues no nos dice mucho, porque son conceptos que remiten a otros. ¿Cuál es la titulación suficiente? Pues habrá que evaluarla en cada caso. Y aquí quiero pararme en una observación que, bueno, desde determinados foros, pues a veces se nos dice que no existe, ya lo sabemos, no existe una competencia exclusiva y pues se restringe o se pretende restringir o equiparar al arquitecto con cualquier otra profesión en un plano de igualdad, diciéndonos que los arquitectos no ostentan una especialidad sobre la materia de patrimonio cultural, a los efectos de ponernos en pie de igualdad, pues a lo mejor en una licitación pública con otro tipo de profesionales para una intervención en la que por solvencia técnica se exija, pues bueno, igual que un arquitecto puede participar un ingeniero. Y bueno, eso no debe ser así. Eso no debe ser así porque, como ya he reiterado, si bien no hay una atribución exclusiva, sí podemos hablar de un criterio de especialidad en los que los arquitectos destacan sobre otras profesiones por su formación específica. Y a continuación, pues, bueno, me voy a parar en alguna jurisprudencia. Esta en particular, pues nos hace siempre referencia, y quiero poner énfasis en esto, en las disciplinas, es decir, en cuál es la formación específica de cada profesional, porque muchas sentencias de tribunales superiores, de audiencias, de Tribunal Supremo, en distintas épocas, no es que sean todas recientes o sean todas antiguas, sino a lo largo del tiempo, y bueno, cada vez incluso con más insistencia nos hablan de que la formación específica que adquieren los arquitectos les atribuyen una prevalencia en lo que se refiere a la especialidad sobre otros profesionales a la hora de una intervención en un bien catalogado. Este es otro principio, aquí también está la madre del cordero, ¿no? El principio de libertad. Vivimos en una sociedad que está inspirada por los principios de una libre economía de mercado. Y esto implica una libre prestación de servicios. Y esto se da de bruces contra lo que decíamos antes, contra una reserva o una exclusividad de un determinado profesional para desarrollar una determinada labor. Entonces, pues esto es así. Hay un principio de libertad en el que de manera prevalente
cualquier profesional puede trabajar, cualquier profesional puede intervenir, pero este principio es compatible también con el de idoneidad según la especialidad, y eso nos lo va a dar la formación específica de cada profesional. Pero claro, nos obligará a analizar cada caso, casuísticamente, si estamos ante... habrá que abrir el melón en siempre, salvo que el legislador en algún momento adopte algún tipo de medida legislativa que nos ayude a cerrar este círculo, ¿no? Quiero pararme aquí. Bueno, este viene a ser el criterio del Consejo Superior, del que les hablaba antes, en el que defiende que de manera prevalente el uso cultural de los inmuebles patrimoniales debe implicar, por aplicación directa de la LOE, la competencia profesional de los arquitectos en materia de intervención en bienes protegidos. Bien, esto lo podemos compartir, pero tampoco nos resuelve el problema, porque hay múltiples casos en los que este título, pues ya digo, habrá que analizarlo según el tipo de intervención y según cada caso. No es un título de aplicación automática. Respecto de la formación, ¿por qué es tan importante la formación o el estudio o tener en consideración la formación específica de los arquitectos cuando estamos hablando de patrimonio arquitectónico? Bueno, por lo que nos viene diciendo la jurisprudencia y después pondré algunos casos concretos, la formación específica de los arquitectos es relevante porque hay una perspectiva, hay un conocimiento no solo de la técnica constructiva, sino hay un conocimiento de, como ven aquí, de las bellas artes. Esto estábamos hablando del Real Decreto, el 494, que establece el título oficial de arquitecto. En la orden ministerial de 2010 volvemos a ver en la configuración de las competencias profesionales que adquieren los titulados, pues son competencias que tienen que adquirir los profesionales de arquitectura, las exigencias estéticas de los proyectos arquitectónicos. Este contenido lo podemos ver en otra normativa, como el Real Decreto 581 del año 17, el conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, artes, tecnologías y ciencias humanas, así como el conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica. La calidad de la concepción arquitectónica, esta es otra normativa, en definitiva hay una pluralidad de normas, hay un cuerpo normativo en lo que se refiere a la formación de las competencias que adquieren aquellos titulados en arquitectura, ya sean de los planes antiguos o de los planes modernos, que les atribuyen una competencia que va en la línea de ese principio de especialidad para la intervención en el patrimonio arquitectónico. De la calidad de la arquitectura, bueno, aunque no es una norma atributiva de competencias, pero tenemos una ley de calidad de la arquitectura. Una ley de la calidad de la arquitectura que, bueno, yo les invito a que la estudien si no han tenido oportunidad. Aborda de manera exhaustiva la dimensión cultural de la arquitectura, llegando a declarar, pues, a la arquitectura como un bien de interés general. La arquitectura en general. Si la arquitectura es un bien de interés general, algo tendrán que ver los arquitectos que crean la arquitectura, en función de las competencias que tienen y de la formación que han adquirido. Por lo tanto, ¿les cualifica a los efectos de considerarlos como profesionales competentes? Pues yo creo que sí, Jurisprudencia en este sentido, que viene a defender digamos, esa especial consideración de los arquitectos en función de este principio de especialidad, en atención a la formación específica
que ostentan. Bueno, pues podemos encontrar variada jurisprudencia. Esta, por ejemplo, de la Audiencia Nacional, nos habla directamente de cómo la formación del arquitecto es la adecuada para intervenir en edificaciones históricas. ¿Por qué? Porque el profesional que tenga formación y capacitación adecuadas en obras de esta singularidad es el arquitecto según la normativa propia de sus grados de estudio. Otra sentencia relevante hace alusión directamente a los planes de estudios de arquitectura para determinar quién es el técnico competente. En este caso estábamos hablando de una ordenación de una plaza mayor, incluyendo un aparcamiento subterráneo. Bien, planteado este debate ante la sala, todo trae causa de un recurso, de alguien que no está conforme y ha recurrido. Entonces, ¿qué hace la sala? Pues estudiar quién es el técnico competente, y aquí nos está diciendo que el técnico competente puede serlo, no es que pueda serlo, es que debe serlo el arquitecto en función de sus planes de estudio. Por eso entiendo que no es baladí. Cuando estamos hablando de técnicos o cuando estamos hablando de profesionales, pues tenemos que ver cuáles son las competencias de cada uno. Y no los podemos poner todos en un plano de igualdad porque la LOE o porque en la LOE no encontremos una cláusula de reserva exclusiva a favor de los arquitectos en intervenciones protegidas. Y esto, bueno, no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia. Esta otra sentencia de la Comunidad Valenciana vuelve a incidir en lo mismo, en este caso en una reconstrucción estructural del patio de cristales de la casa consistorial. Aquí esta sentencia es interesante y quiero detenerme en que la sentencia viene a comparar los planes de estudios de los ingenieros y los planes de estudios de los arquitectos. Y bueno, llega a esta conclusión que en una simple comparación de ambos planes, pues se deduce que son los arquitectos los únicos que tienen una formación suficiente en las variables patrimoniales, sino con carácter general, desde luego referidos al objeto del estudio de la sentencia. Y frente a las alegaciones del Colegio de Ingenieros respecto de que ellos también, pues bueno, ellos tienen una asignatura denominada Arte y Estética de la Ingeniería Civil, pues bueno, la sala viene a decir que no es suficiente, que no es equiparable esa formación con la que reciben los arquitectos. Y bueno, de alguna manera se está destilando de todas estas sentencias pues un componente objetivo que no es difícil de alcanzar, y es que la formación específica es un criterio objetivo para determinar la competencia en función del principio de especialidad. Y si bien esto no es un título automático, no es un título exclusivo, reitero, sí nos puede ayudar o nos puede ayudar de manera objetiva a determinar, pues cuando abordamos un proyecto o cuando abordamos una licitación, quién debe integrar la solvencia técnica de ese determinado proyecto. Bueno, aquí como resumen, reiterar lo que ya les he venido diciendo. Teniendo en cuenta la formación y especialidad de la titulación de la arquitectura, podemos entender que ésta pues, realiza una especial incidencia en esos aspectos estéticos, históricos, de bellas artes, de planificación urbanística, que pueden hacer entender que el arquitecto no se puede poner en pie de igualdad al arquitecto y a otros técnicos, a un ingeniero, en fin, no quiero poner el dedo en la llaga, pero entiéndanme, el arquitecto tiene una posición prevalente en materia de patrimonio arquitectónico. Va de suyo cuando estamos hablando de arquitectura.
Lo hemos visto con apoyo normativo y con apoyo de la jurisprudencia. Por lo tanto, si alguien quiere plantear de manera áspera que, es que en la LOE no hay una competencia exclusiva que diga que los arquitectos son los únicos, bueno, a lo mejor no, pero no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar ahí. Hay que tener en cuenta o hay que hacer un esfuerzo interpretador, ni siquiera de interpretación, porque la jurisprudencia ya lo ha hecho. Es simplemente recoger esa jurisprudencia e incorporarla, pues se puede incorporar en algún tipo de instrucción o de algún tipo de norma, alguna norma de desarrollo en el que nos sirva para acomodar esas licitaciones o esos informes que hay que emitir, porque hay que tener en cuenta, también la ley del suelo nos obliga a analizar la competencia profesional del técnico de aquellos proyectos que se someten a licencia. No sé si es la ley o es el reglamento el que lo dice ahora, ¿no? No es algo que se pueda ya pasar de puntillas de quién es el técnico competente. El reglamento exige que se estudie quién es el técnico competente. Y volvemos a lo mismo. ¿Quién es el técnico competente? Pues aquel que lo sea en función de su formación específica. Y el arquitecto lo es. Otros no lo sé, pero el arquitecto lo va a ser siempre. Y bien, con esto concluye un poco la exposición en relación a las competencias profesionales. Hay algunas cosas que, también me gustaría desarrollar en función de lo que hemos hablado, de lo que es el patrimonio arquitectónico. Por ejemplo, y hablando de los servicios de patrimonio de distintas administraciones, ¿no? ¿Tiene que haber un servicio específico de patrimonio arquitectónico? Pues a lo mejor sí tiene que haber un servicio de patrimonio arquitectónico distinto de un servicio de patrimonio cultural que englobe a los distintos títulos que prevé la ley, patrimonio arqueológico, etnográfico, etcétera. ¿La arquitectura tiene una entidad suficiente como para que haya un servicio independiente? Pues a lo mejor sí, ¿Hay administraciones que tienen un servicio independiente? Pues puedo pensar en algún ejemplo que he podido ver del Consejo Insular de Mallorca, que tiene un servicio independiente de patrimonio arquitectónico. Pero bueno, esta es una reflexión que dejo en el aire porque obedece a la teoría de la organización. Cada administración se organiza como estima oportuno y formas de organización hay, de todos los colores, pero no podemos perder la importancia que tiene el patrimonio arquitectónico porque la arquitectura prácticamente, está en todas partes y debe de tener dentro profesionales de la arquitectura pues competentes para realizar su función, su relevante función de informar. Y por último, unas notas sobre la contratación de los servicios profesionales. Bien, esto a lo mejor podría ser objeto de una charla, una ponencia más amplia que podemos organizar aquí en el colegio sobre la contratación de los servicios profesionales. Y esto viene en relación con mi actividad desde la asesoría jurídica de las consultas diarias de ustedes, de los colegiados de este colegio. Y este año pues ya hemos superado la marca de consultas colegiales, vamos por 130, cerca de las 140 consultas. Muchas tienen que ver con la relación arquitecto-cliente. Desafortunadamente muchas de ellas pues todavía en el plano de la contratación verbal, a veces por un tema de confianza o de no perder al cliente, se realiza el trabajo sin haber suscrito antes un contrato. Hay modelos, los modelos se pueden desarrollar y es conveniente ajustarlos al caso concreto y para eso pues estamos nosotros desde la asesoría para, si tienen alguna duda, pues intentar dentro de nuestras posibilidades ayudarles a ajustar esas estipulaciones que deben de contener los contratos para que después no hayan malentendidos y si los hay pues se puedan solventar.
¿Y por qué es importante esto, sobre todo en materia de patrimonio arquitectónico? Porque si en un proyecto de arquitectura ya puede haber problemas, en un proyecto que tenga que ver sobre una rehabilitación, pues puede haberlo, pues bueno, multiplicado y sobredimensionado, ¿no? Y bueno, tal vez sería más fácil hablar de casos concretos, pero la experiencia que he tenido de estas contrataciones, pues bueno, generalmente son problemáticas, a veces terminan en la sustitución del arquitecto, incluso en fase de redacción de proyecto, y bueno, pues no es lo deseable. Pero bueno, yo creo que con un buen contrato, informando al cliente de lo que implica una intervención en una edificación que está afectada pues por un BIC, que, oye, es que aquí el planeamiento me da 5 plantas, sí, pero cuando esto pase por el filtro de patrimonio, a lo mejor las 5 plantas se te quedan en 3, a pesar de que el planeamiento te reconozca 5. ¿Y eso cómo puede ser? Pues esas cosas hay que hablarlas con el cliente. Porque aunque se pida una cédula, aunque se pidan informes previos de viabilidad, hasta que no se presente el proyecto a licencia, nunca vamos a conocer la extensión de los reparos que pueden haber y de la limitación a la propiedad, al promotor, de lo que él piensa que puede hacer con su suelo o con su edificación y al final lo que se consigue, ¿no? Entonces, pues hay que tener estas cuestiones en cuenta y hay que dedicarle un tiempo a la contratación de los servicios profesionales, no coger al cliente y empezar a trabajar. Yo creo que es importante redactar un contrato y después empezar a trabajar. Y por supuesto, provisionarse de fondos, porque ya es que el hecho del estudio previo, eso es un trabajo. Y esos trabajos ustedes muchas veces no los están cobrando. Y lo sé porque, bueno, porque me lo comentan, ¿no? Entonces, eso tampoco puede ser así. Es verdad que, en fin, es la libre competencia, si no lo hago yo lo va a hacer otro, pero de esa manera pues se está devaluando el trabajo de ustedes. Hay que defender un poco que desde que un cliente entra por la puerta se están generando gastos. Y hablo sobre todo desde la perspectiva del arquitecto privado, del arquitecto particular, con un estudio pequeño, para generar ingresos que puedan sostener el estudio, pues esos trabajos y hay que cobrarlo y hay que suscribir esos contratos o esos encargos, esos estudios previos. Es una recomendación que yo siempre hago a los colegiados, pero bueno, no siempre se cumple, ¿no? Y quiero abrir ahora, no sé si hay alguna intervención o alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración de las cuestiones que he dicho. Señor decano. Bueno, yo creo que es una pregunta una cuestión que la hemos debatido un montón de veces, pero no tiene ningún sentido que las competencias profesionales estén en el libre mercado. Cuando estamos hablando de servicios, no estamos hablando de un yogur, de la fabricación de un zapato, de un coste, sino de los servicios, ¿no? Por un lado, la administración, papá Estado, te quiere proteger a los usuarios absolutamente de cualquier mal que le pueda venir encima y, sin embargo, es capaz de dejar al libre albedrío de quién es el técnico competente, que te puedes acabar encontrando, por ejemplo, en la redacción de un proyecto de una vivienda unifamiliar, algo muy sencillo, que puedes llegar a tener problemas en la redacción del proyecto por habérselo encargado al técnico que no es competente, ¿no? Y eso realmente al final, donde acaba resolviéndose es en un juzgado. Yo no entiendo por qué ese empeño en que no haya una regulación, o sea, no hayan unas reglas del juego. Todos viviríamos muchísimo más felices.
Quiero decir que tú sabrías, a nadie se le ocurre pensar que para ir a resolver un problema del oído vaya a tener que estar haciendo un debate con un montón de gente a ver si va a la farmacia, va a un enfermero, va a un otorrino, va a un médico o a un ingeniero de camino. A nadie se le ocurre ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la salud, de alguna manera, se ha entendido que sí debe de estar regulada para la prestación de esos servicios. Sin embargo, la arquitectura tiene una repercusión económica y social también espectacular, que no tiene ningún sentido que se acabe dejando solo en manos de los tribunales. Yo, teniendo en cuenta esa reflexión, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que alguna vez se replantee seriamente la definición o el alcance de la prestación de los servicios de una manera arreglada? Bien, me gustaría. Existe la posibilidad. Nosotros en fin, los abogados, pues, todavía conservamos el monopolio del acceso a la justicia. Aquí nadie puede pisar un tribunal si no está colegiado, si no es abogado colegiado. Ese problema no nos ha llegado. No creo que nos llegue porque, bueno, nosotros hacemos las leyes y no vamos a abrir el melón de que aquí venga cualquiera a prestar asesoramiento jurídico a un ciudadano y menos a acudir a un tribunal, ¿no? Es que es algo que tiene que estar totalmente cerrado, ¿no? Por seguridad, porque la justicia es un bien de interés general, pero la arquitectura también lo es. Entonces, bueno, aquí, como en todo, la legislación obedece pues esos movimientos pendulares. Hemos pasado de tarifas profesionales aprobadas por los colegios al cobro de los honorarios vía colegio, a la venia colegial obligatoria para la sustitución en una intervención profesional, y ahora hemos pasado a todo lo contrario, en fin, a un mercadillo, ¿no? En el que todo el mundo puede intervenir, todo el mundo puede hacer proyectos, todo el mundo puede ofrecer sus servicios, y por ahora la colegiación no ha caído, pero yo creo que todos saben que hay gente que lo persigue, ¿no? Eliminar la colegiación. Eso yo creo que es un gran error. ¿Volveremos a replantearnos esto? Yo espero que sí. Yo creo que no puede ser que el ciudadano tenga que estar acudiendo a los tribunales. Es que es un coste. Y estas sentencias, por cada una que he citado, habrán 10 o 20 casos en los que, como no hemos acudido a los tribunales, pues nos hemos tenido que tragar el sapo. Porque nadie puede... Es que estamos hablando de sentencias del Supremo, 3 instancias, pagando, ¿no? Para defender y las garantías de ganar, pues nadie tiene garantizado el éxito de un pleito. Entonces, de verdad que habría que quitar, habría que regular, claro que sí. Pero en materia de competencia profesional eso lo tiene que hacer el Estado. Emilio, muchas gracias por la exposición clara y equilibrada, que creo que se agradece, porque en la arquitectura intervienen muchos profesionales, como tú sabes, y bueno, pues ese equilibrio pues dota de credibilidad a los análisis que haces, ¿no? Y tú has centrado el debate en la exclusividad, que no es... La exclusividad es algo muy, muy fuerte también, ¿no? Quiero decir, oye, la exclusividad... Pero quiero entender y me gustaría explicar que sí hay una regulación, ¿no? Y que hay muchos casos en los que es 100% clara la competencia del arquitecto. Y son, además, la mayoría de los casos, porque los usos sí que están claros. O sea, quiero que quede claro hoy aquí que en intervenciones de patrimonio que afectan a una casa, a una residencia, que afectan a un museo, que afectan a una iglesia, etcétera, etcétera, el único técnico competente para suscribir el proyecto es el arquitecto, y eso es así, ¿no? Ahí no debería haber debate por el juego que decíamos antes del artículo 10 con el artículo 2.1a, en función de los usos. No en función de que el edificio esté protegido. Como está protegido, solo no. En función de este título, que es potente e incluso hay gente que intenta combatirlo, ¿no? Porque los pleitos están ahí, pero que la exclusividad existe, desde luego.
desde luego, pero en los términos que plantea la LOE. Aquí estamos hablando cuando la cuestión, si queremos invocar un título específico de que el técnico competente para la intervención en patrimonio es solamente el arquitecto. Bueno, si se dan esas circunstancias, desde luego, pero después hay que acudir al principio de especialidad que hemos comentado, ¿no? Muchas gracias. Sí, una cuestión bastante interesante que ha salido siempre, el tema de la competencia, digamos, por un tema nominal, es decir, de quién tiene un título, y después el tema de la especialidad, es decir, de realmente lo que has estudiado o cómo se forma tu expediente académico, ¿no? Y que a partir de ahí, pues bueno, se determina tu valía o no, pues para ejercer determinados trabajos, ¿no? Yo creo que esa última parte también es muy importante en la situación en la que estamos, una situación que tampoco se ha enfrentado, por lo menos desde los planes de estudio, desde la experiencia que yo por lo menos tengo, y sobre todo con la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior, en la que, bueno, entendiendo yo que dentro de ese esquema de la importancia de la especialidad se plantean los nuevos planes de estudio o la estructura que sustenta, digamos, al Espacio Europeo de Educación Superior, pero que después a la hora de materializarlo en los planes de estudio no existe esa coherencia. Y voy más allá, es decir, aquí tú has expuesto una serie de jurisprudencia, de normativa, de diferentes rangos, que después, en el momento en el que se han elaborado los planes de estudio, no se tienen en cuenta. Porque los planes de estudio al final acaban siendo una discusión entre departamentos de quién se lleva más, cuántos créditos se lleva proyectos, cuántos créditos se lleva el departamento de construcción, y al final acaba convirtiéndose en un círculo vicioso que viene un poco también a flaquear o a debilitar un poco, pues, el discurso a la hora de defender la figura, pues, de determinado profesional, en este caso el arquitecto, para determinados trabajos, ¿no? Entonces, veo que hay herramientas y que hay suficientes elementos con los que asentar, pues, o defender una postura, ¿no? Pero veo que la sensación que tengo es que no se están tampoco aplicando eficientemente, ¿no? Hablando en términos ya... Sí, es muy interesante porque es verdad que las sentencias analizan las competencias a nivel decreto, ¿no? Reglamento, pero no desciendan al concreto plan de estudio de la universidad, del arquitecto redactor del caso concreto, porque a lo mejor se llevan una sorpresa y los magistrados ven el plan de estudios de ese arquitecto concreto y dicen, ah, pero si es que este señor no tenía un crédito. Claro, y después hay otra cuestión, que es que a ver si se abre ya el debate de una vez en la arquitectura, en el ámbito nuestro, del tema de las especialidades dentro de la arquitectura. Porque eso en su momento, en el 2010, fue una discusión tremenda, es decir, si seguimos con la figura del arquitecto, digamos, generalista, o ya damos el paso de las especialidades, ¿no? Y yo creo que también es un tema que... Bueno, eso da para una jornada entera, ¿eh? Sí, desde luego. Porque también pasa en el derecho, ¿eh? El tema de la especialidad, ya en ese plan de estudio, digamos, renacentista, que lo abarca todo. Pues eso, yo creo que hoy en día es inabarcable, Pero por otro lado, el juego del grado, que te quedas corto en todo, y el máster es lo que te cualifica para ejercer una profesión. ¿El máster en qué? ¿Y dónde? Porque aquí, yo hablo de lo mío, pero en La Laguna tenemos el máster de la abogacía. Sí, efectos de... Sí. ¿No? Pues, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más que quiera intervenir? Pues bueno, gracias, Emilio. Nada, pasamos detrás, que tenemos un pequeño cóctel preparado, así que desayunamos. Muy bien, gracias.